recibió su visa española para trabajar en Sevilla como médico pediatra en Villamed. Y va a empezar ahora en julio, si el Señor nos lo permite. Entonces, hay varios lazos que nos van a unir con Sevilla y que van a ampliar esta fraternidad con la iglesia, con ustedes, queridos hermanos. Tengo un hogar en Cristo desde el comienzo, desde que el Señor me llamó, junto con mi esposa siendo novios, empezamos a asistir a la iglesia, a la Cruzada Cristiana, donde es pastor el pastor Silvio, y desde ese entonces hasta el día de hoy servimos en la misma iglesia. El Señor nos ha permitido gradualmente ir sirviendo en diferentes funciones en la iglesia. Inicié como servidor con mi esposa, comenzamos allí colaborando, acomodando las bancas, otras veces limpiando el auditorio. Luego el Señor permitió que fuera profesor de iglesia dominical con los niños. De hecho, yo soy profesor, soy educador de toda la vida. Y luego de ello el Señor me permite ejercer el ministerio de alabanza, por eso me alegro mucho y me identifica mucho con los hermanos cuando ministran. Fui ministro de alabanza por unos 10 años en la iglesia. Después ya con el tema de la educación y con todas las responsabilidades derivadas del gobierno de la iglesia, el pastor me permite me invita a que sea parte de la junta de gobierno de la iglesia. Y desde entonces, desde el año 2000 hasta el día de hoy, he venido acompañando al pastor Silvio Barahona, el pastor principal de la Cruzada Cristiana Vida en Acción en Bogotá, y en la actualidad soy parte del equipo pastoral del pastor Silvio. La Cruzada Cristiana, hermanos queridos, es una iglesia que nació, una misión que nació de una forma extraña. No sé si ustedes conocen la historia de la Cruzada Cristiana, pero a comienzos del siglo XX Dios llama a un misionero australiano que vivía por ese entonces en Inglaterra, estaba preparando en un instituto bíblico en Inglaterra, y lo llama para que vaya a hacer una misión en Sudamérica. Patricio Sáenz se llamaba este misionero. A comienzos de los años 20 del siglo pasado viaja a Sudamérica y él pretende ir a Brasil. Y estando en Brasil encuentra que no es el lugar que Dios quiere, sino que encuentra la voz de Dios que le dice Colombia. Y Colombia era el país más religioso, era casi que más romano que la misma Roma en términos de la religión católica. Era demasiado entregado a los ritos católicos. Entonces la resistencia que encontró el hermano Patricio Sáenz fue enorme. De hecho, los sacerdotes y el pueblo en general, el pueblo colombiano en ese entonces era muy religioso y demasiado ignorante. El que más había estudiado en ese entonces tal vez tendría quinto o sexto grado de educación y no tenía más. Entonces fueron muchas las resistencias y Dios lo puso a este misionero allí en Colombia, y empieza el desarrollo de una obra que el mismo Patricio no alcanzó a impactar. Yo discierno que era el mover del Espíritu Santo obrando en Inglaterra, luego llegando a través de este misionero que era de otro país, de Australia. Llegan a un país muy olvidado, era el país más oscuro de América por su condición religiosa y su analfabetismo, y allí Dios empieza a desarrollar una obra que nos sorprende a todos, porque lo que Patricio pensó era una iglesia muy al estilo tal vez inglés, al estilo australiano, pero surge una dinámica diferente y es la Cruzada Cristiana. Sobre los años 70, entonces, esta iglesia incipiente era la más influyente de las iglesias evangélicas en Colombia, y comienza un proceso misionero hacia diferentes lugares en la tierra. Una de las pastoras, la pastora Beatriz, recibe el llamado del Señor para ir a Sevilla. Otros fueron a Venezuela, a otros países de Sudamérica, más recientemente otros al África, y empezó un movimiento misionero que tenía como punto de partida Sevilla. Y
Sevilla no llega de casualidad, hermanos queridos, a conocer el Evangelio, ni los misioneros que llegan a Sevilla llegan por casualidad o coincidencia, sino que llegan porque Dios tiene propósitos. ¿Ustedes lo creen así, hermanos? Dios tiene propósitos. Sevilla fue el punto de partida de la traducción más importante de la Biblia al español, que es la Biblia del Oso, la Reina Valera. Y este punto de partida, la Biblia del Oso, ha sido la Biblia más usada en Latinoamérica, no sé aquí en España, pero en América Latina es la Biblia más reconocida. Es tal vez el documento literario más valioso, incluso a la par de Don Quijote de la Mancha, por lo que significó para el idioma castellano un documento de esa naturaleza. Para la época en que se tradujo, ustedes lo saben mejor que yo. Y el impacto de la Biblia de Reina Valera y Casiodoro es una Biblia, es un impacto contundente. América Latina fue evangelizada y nosotros aprendimos Biblia, los versículos nos los memorizamos con la Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y esa Biblia nació aquí, se tradujo aquí en Sevilla. O sea, conectando los hilos de la historia, Dios no juega los dados con el destino de las naciones ni con el destino de las personas. Dios está conectando y lo que empezó como un movimiento pequeño en ustedes está generando un impacto fuerte en España. Hay varias ciudades donde ya hay otras iglesias y muy seguramente, hermanos, con otras congregaciones de otras denominaciones, Sevilla está siendo el punto de partida para un movimiento misionero fuerte en la España más católica que hayamos conocido. Esa es la ciudad donde Dios los puso. Y ustedes no están por casualidad o coincidencia en este sitio. Si le preguntan al Señor, en los planes de Dios, sus vidas están marcando propósitos específicos desde el punto en donde usted esté. Ya sea fontanero, ya sea profesor, ya sea ama de casa, ingeniero, desde el punto donde Dios le puso, usted está marcando la historia de Dios para esta ciudad y para este país. Y hermano, discierno del Espíritu Santo que España va a ser el punto de partida para el reavivamiento espiritual de Europa. No sé si ustedes están convencidos de ello, pero va a ser el punto de partida. Porque la Europa evangélica, la Europa protestante que avivó con el fuego del Espíritu Santo el movimiento misionero a nivel mundial y que trajo transformación a las naciones, esa Europa ya queda muy poco. Hoy tenemos la Europa atea, tenemos la Europa progresista, la Europa humanista, pero muy poco de la iglesia, la Europa cristiana enfocada en los principios del reino. ¿Y en dónde van a retomarse esos principios? En la iglesia del Señor que está levantando en España. Así es de que, hermanos, anímense unos a otros, motívense al estudio de la palabra, motívense al avivamiento, al fervor espiritual y dejen que el Espíritu Santo haga el resto. Dejen que el Espíritu Santo los use, dejen que el Espíritu Santo los transforme y que Él sea dando testimonio a través de ustedes y en ustedes. Yo he tenido la oportunidad en Colombia, trabajo con el colegio de la iglesia, Dios me permitió ser el rector, la persona a cargo de esta institución, pero también trabajé con el sector público y pude conocer lo que son las dinámicas en los escenarios aparentemente no cristianos y en los que uno supuestamente tiene una forma de pensar diferente a la forma de pensar en la iglesia. Pero en la medida en que fui entendiendo los propósitos de Dios, entendí algo muy importante, hermanos queridos, y es que la mente de Cristo en el cristiano es una sola. Y que Dios no tiene la mente dividida y los hijos de Dios no tenemos tampoco la mente dividida. ¿Me explico? Es decir, no debo tener una mente para la iglesia y otra mente para la cultura, para la sociedad. Dios me hizo entender eso y a partir de eso me orienté a ser influyente en el campo de la educación pública, en el campo de la investigación, en el campo de la academia, para dar pautas desde la cosmovisión bíblica, desde mi pensamiento bíblico, de que Dios tiene mucho que decir en educación, en cultura, en arte, en sociedad. Así es de que, hermanos queridos, en lo que usted es bueno, y en lo que usted sabe hacer bien, en su profesión, en su oficio, en su actividad,
Confíe que ahí Dios tiene un punto de partida enorme para bendecir a su entorno, su familia, su sociedad, su país. ¿Lo creen así, hermanos queridos? Y precisamente después de esta pequeña introducción, ya me queda poquito tiempo. ¿A qué horas termino, hermano? Más o menos 12 y... Hable todo lo que quiera, que nosotros nos vamos a la una, algo así más o menos. Ok, bueno, quiero compartir con ustedes algo que me ha venido mostrando el Señor, y es cómo dejar que Dios intervenga en los asuntos de nuestra vida, cómo permitir a Dios que intervenga en los asuntos de nuestra vida a pesar de, es decir, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos, de las tempestades, a pesar de los mismos momentos de bendición. Cómo dejar que Dios sea Dios y cómo permitir que Dios nos ayude a encontrar nuestro propósito. Esto lo encuentro en el Evangelio de San Lucas. Creo que si tienen sus Biblias la abran conmigo o la prendan. Ahora no sé, encienda su Biblia, es la forma ahora que se dice, ¿no? Entonces Lucas capítulo 5, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Voy a leer la versión Casiodoro de Reina Cipriano Valera. Dice en este texto: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudasen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Y aquí encuentro varios elementos importantes, principios que nos van a ayudar en nuestra vida a funcionar de una forma más asertiva en el Evangelio. El primer principio es, entre versos 1 y 2, es que la predicación del Evangelio, hermanos queridos, no es una predicación propiamente para el templo. La predicación de las buenas nuevas es para la calle, es para la plaza, es para el lugar público. En este caso fue una playa donde estaban los pescadores. ¿Qué hacemos en el templo? Nos reunimos a estudiar la palabra, nos reunimos a adorar, nos reunimos a postrarnos delante del Señor y reconocer su grandeza, exaltarle por su favor, por su benevolencia, por su misericordia. Pero la predicación ocurre afuera, en el entorno donde usted vive. El testimonio del Evangelio ocurre en la calle, ocurre en su entorno, en su empresa, en su trabajo, en su entorno de personas que no conocen al Señor. Ese es tal vez el elemento central, porque a veces las iglesias evangélicas giran como en una doble puerta de entrada y salida, en donde no creemos que la predicación real del testimonio es dentro, y afuera entonces hacemos silencio, y afuera entonces nos guardamos como el James Bond del Evangelio, el ultra secreto del Evangelio, y a veces la gente no sabe que somos cristianos. Pero lo que Jesús nos enseña aquí es que el Evangelio es público, es de la calle, de la plaza, del parque, es del autobús, es de los lugares donde Dios nos ponga. Y así de que, hermana, hermano, donde Dios te puso, sé testimonio, da luz, prende la luz. Escuchaba una metáfora que si entras a un cuarto oscuro y enciendes un cerillo, por pequeño que sea ese cerillo, ilumina.
y alumbra la oscuridad. Así es nuestro testimonio, desde nuestro actuar hasta nuestro hablar. Así hables poquito, pero lo poquito que tú hables es como ese cerillo que alumbra. Y las personas que quieren de Dios y quieren oír algo sobre el Señor, levantan su cabeza y dicen, ¿quién está hablando de mi Señor? Yo lo recuerdo cuando estaba en el colegio público y enseñaba a los estudiantes, yo enseño castellano, y en algunas ocasiones tenía que parar la clase y me quedaba mirando a los estudiantes y les hablaba del Señor. Algunos de los chicos bostezaban, otros se reían, se codeaban entre ellos, el fanático, el evangélico, pero otros pocos, o a veces muchos, levantaban la cabeza y decían, ¿quién está hablando de Dios? ¿Quién está hablando de mi Señor? No conocían al Señor, pero como dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y entonces, al cabo de cierto tiempo, esos chicos estaban orando conmigo, llorando en voz alta y pidiéndole al Señor salvación. Lo que les quiero decir, hermanos queridos, es sé influyente en tu entorno. Aplica este principio. El evangelio es vida afuera. Si lo es dentro, mucho más afuera. Y Dios genera las transformaciones, los cambios, y Dios hace lo que tiene que hacer. Dios hará y Dios respaldará. Habrá gente que se va a incomodar con tu hablar, con tu testimonio. Habrá gente que te va a mortificar y te va a atacar, pero habrán otros que van a decir, yo necesito eso que ese señor o esa señora está hablando. Yo necesito ese testimonio, mi vida lo necesita, mi casa lo necesita, y ahí es cuando Dios opera. Y entonces es ese precioso momento de echar la red y dejar que Dios haga el resto. Este es el primer principio que encuentro en este texto, mis queridos hermanos. Pero hay un segundo principio y es la confrontación con la realidad. Miren, Pedro tenía toda la razón, Simón, cuando le dijo al Señor, Señor, hemos echado la red toda la noche. Hemos trabajado toda la noche tratando de pescar y no hemos logrado nada. Pedro estaba hablando de una realidad que es lo que él estaba viviendo. Ahora, Pedro y los que estaban ahí, esos no eran pescadores novatos. Eran hombres curtidos en el trabajo, en la vida de la pesca. Conocían los lugares del mar en donde estaban los campos de pesca, los bancos. Conocían los momentos, las horas del día. Sabían que la noche era el mejor momento para la pesca. Ellos eran hombres entendidos en lo que estaban haciendo. Pero a veces, por más entendimiento que tengamos de la realidad, las cosas no funcionan. No sé si le ha pasado, hermano o hermana, que por más entendido que seas en tu profesión, en tus asuntos de casa, en tus asuntos de economía, las cosas no funcionan. Y como que todo tiende a arruinarse y a salir mal. Y como que las situaciones se vuelven tan complejas que nos dejan atrapados y sin puertas de salida. Esta era la situación que estaban viviendo los apóstoles en ese momento de la pesca. Por eso Jesús fue a la barca a ellos. Por eso Jesús reta a Pedro y le dice, estás usando tu barca, préstamela, yo quiero enseñar. Pedro, sin conocer mayor cosa del maestro, le presta su barca al Señor y le permite que su barca, su lugar de trabajo, se vuelva su sitio de predicación. Es hermoso eso. El lugar de trabajo de Pedro, la herramienta de trabajo, Pedro le permite, sin conocer y sin entender de Jesús, le permite que sea el sitio de la predicación de Jesús. Y entonces Pedro le dice una palabra de fe hermosa. Oye, Señor, mira, hemos toda la noche estado trabajando, pero no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y esto me hace acordar en una cita hermosa que hay en el libro de Proverbios, en el capítulo 5, verso 3 y 4, verso 5 y 6, perdónenme. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, dice el Señor, fíate de Jehová, ¿de todo qué? Tu corazón. Y no te apoyes en qué, hermanos? En tu propia prudencia. Luego dice, reconócelo en tus caminos y ¿qué hará el Señor? Enderezará tus veredas, tus pasos. Y creo que este es un punto importantísimo de inflexión en la vida de los cristianos. Cuando te sientes atrapado en tus circunstancias,
Cuando ves que tú has hecho todo lo que tenías que hacer, lo que era, lo que dice tu conocimiento, tu experiencia, y lo has hecho y te ajustas, porque es la realidad de lo que vives, pero las cosas no funcionan, dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Está bien, conoces, pero habrá momentos en que no es suficiente lo que tú conoces, sino habrá momentos en que tendrás que esperar en el Señor y dejar que Dios sea Dios. Permitirle al Señor que actúe sobre tu vida y que Él enderece tus veredas. Hay situaciones en la vida que no podemos controlar. Y precisamente cuando venía con mi pastor y nos enteramos de la noticia del fallecimiento de su suegra, pues hubo un poco de descontrol y ahora qué vamos a hacer y todo eso. Y lo que surgió como idea final es, dejemos que Dios sea soberano. Dejemos que Dios sea Dios y que Dios permita, Pastor Silvio, que las cosas se ajusten y tú puedas regresar. Pero no forcemos a ver qué hacemos y cómo presionamos. Y creo que esto es bien importante en la vida de los cristianos, hermanos queridos. Deja que Dios sea Dios sobre tus asuntos. Estás experimentando situaciones difíciles con tus hijos, no forces, deja que Dios sea Dios. Estás teniendo crisis con tu pareja por la razón que sea, deja que Dios se encargue y se ejerza en su rol de Dios. Nosotros escasamente podemos lograr pequeñas cosas, Dios hace las cosas grandes y fabulosas. Estás viviendo en situaciones económicas de crisis a un riesgo de perderlo todo, permite que Dios sea soberano sobre tus asuntos. Y si llegases a perderlo todo, Él seguirá siendo Dios y te dará una puerta de salida para que puedas rehacer tu economía. Dios no se arruina como nosotros, hermanos queridos. Dios no se asusta ante los retos de la vida. Dios no se acompleja ante los conflictos y ante las circunstancias. Él es Dios. Y Pedro lo entendió así y Pedro decide en últimas decirle, Señor, en tu palabra echaré la red. Señor, me atrevo a confiar en lo que tú dices. Y esto también es algo hermoso para ustedes, hermanos queridos. Apóyense en la palabra del Señor. Apóyense en lo que dice la Escritura, en los principios. Dios no opera por versículos, Dios opera por principios. Y la Escritura dice que Dios es veraz, que Dios nunca miente. Y si lo que está escrito es la palabra del Señor, el principio es que Dios es verdad y su verdad se cumple y su verdad nos permite ser libres. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, apóyate en los principios. Y aquí el Señor nos está mostrando un principio importante. Apóyate en la palabra. Dios es fiel y veraz. Dios no deja a sus hijos deshonrados cuando confían en su palabra. Entonces, espera en la palabra del Señor. Anímate a aprenderla, a memorizarla. Hazte, no sé si ustedes lo hacen, es posible que lo estén haciendo incluso mejor que yo. Hazte un plan de lectura de la Escritura. Hay por lo menos 3 formas en que los cristianos debemos leer la Biblia. Una de corrido, pienso yo, lo sugiero yo, y es para estar en constante comunión y contacto con la palabra. Entonces yo tengo un plan con una aplicación donde día a día estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo 4 o 5 capítulos y estoy leyéndola de corrido para terminar la lectura en un año. Hay otra y es la inspiración. Cuando necesito y cuando estoy en una situación específica de mi vida, sea buena o sea negativa, entonces voy a la palabra, Señor, ¿qué me dices tú sobre esto? Señor, ¿qué respuestas tengo de parte de ti sobre esta situación? Esos son momentos de inspiración que son necesarios en apoyarnos en la Escritura. Y la tercera forma es estúdiala. Es decir, haz tus propios análisis y estudios de la mano de los pastores. Dedícate a hacer tus propios estudios bíblicos. ¿Por qué es importante la doctrina de la Trinidad? ¿A qué se refiere la Biblia con la santidad de Dios? ¿En qué consiste la doctrina de los dones del Espíritu Santo? Y deja que el Señor te edifique a través del liderazgo que ha puesto en tu iglesia.
Entonces son tres formas en las que la palabra toma vida en nuestras vidas, hermanos queridos. Y apóyate en la palabra, sé sabio y sé entendido, porque si bien Pedro tenía una realidad, el Señor Jesús le mostró que la realidad de Dios era superior a la realidad del hombre. No sé si me hago entender con esto, iglesia. Estás viviendo situaciones, ok, perfecto, está bien, lo entendemos, pero Dios tiene una realidad superior y la realidad del Señor es una realidad sobrenatural, poderosa, que se sobrepone a nuestras necesidades, a nuestras luchas, a nuestros conflictos y nos enseña que el Evangelio es un acto sobrenatural de Dios. Que la vida cristiana no es un acto solamente de la racionalidad, sino que la vida cristiana es un acto sobrenatural y de fe en la esperanza en el Creador. Sí me hago entender, hermanos queridos. La vida cristiana sobrepasa tu realidad. Y eso fue lo que entendió Pedro. Entonces el Señor le dice, bueno, echa la red, cambia la realidad. Tú tienes una realidad, tú estás viviendo unas dificultades. Te voy a mostrar ahora mi realidad, echa la red. Y dice el relato que Pedro entonces echó la red y una gran cantidad de peces llegó a ella y dice el texto que la red se rompía. Entonces tuvieron que llamar a otros que estaban en la barca y a otros de otras barcas para que vinieran a ayudarles y vinieron y ambas barcas se hundían del peso de la bendición. Hermanos queridos, la realidad de Dios se sobrepone a nuestras realidades y debes entender esto. El evangelio es un evangelio de reino, es sobrenatural y el evangelio de reino está dispuesto a transformar tu realidad. Las circunstancias que estés enfrentando son transformadas por el poder del evangelio y es que eso es nuestra vida. Nuestra vida es una vida que fluctúa entre la racionalidad, pero entre la grandeza y el poder sobrenatural del Señor. Miren, yo he tenido en la experiencia de educación situaciones muy complejas con estudiantes. Y a veces uno asume o uno echa mano al conocimiento que dice la psicología, que dice la psicopedagogía, que dice la lógica de las circunstancias, pero resulta que a veces eso no opera. Y entonces es cuando Dios entra y dice, hazte a un lado porque yo me voy a hacer cargo. Y es cuando vienen las transformaciones, cuando vienen los cambios, cuando Dios opera en lo sobrenatural. Recuerdo en una ocasión de uno de nuestros estudiantes en el colegio cristiano que tuvimos que cancelarle la matrícula, bueno, le llamamos expulsarlo del colegio, porque no daba para nada con el perfil de un estudiante normal. Y a los 4 o 5 años me encuentro con este estudiante que es misionero y se está preparando como pastor. Y me sorprende. Dios se encarga de transformar nuestras realidades. Y cuando es más hostil las circunstancias, más difícil, Dios tiene que decir, hermanos queridos, todavía no se ha dicho la última palabra sobre tu situación, sobre tu crisis, sobre tu dificultad. Dios es el último, el que dice la última palabra y dice sea hecho y dice ten la bendición, recibe, aprende, crece, te prospero, te bendigo, te animo a que te proyectes. Dios tiene la última palabra sobre nuestras situaciones. ¿Lo creen así, hermanos queridos? Dios tiene la última palabra. Y entonces, ¿qué sucede cuando Pedro ve esta situación sobrenatural de Jesús? Dice el relato en el verso 8 que Pedro cayó de rodillas. Y allí de rodillas tuvo una sensación profunda de pecado y de maldad en su corazón que le llevó a decir al Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Entendió la grandeza del hombre que estaba en su barca y entendió el poder de la santidad de Dios. Y cuando entiende que este hombre que está en la barca es Dios, ustedes saben que en la fe cristiana Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. No fue más uno ni más otro. Fue 100% hombre, 100% Dios para poder operar como hombre y como Dios entendiendo nuestra realidad. Y dice la Escritura que Pedro cayó postrado ante el Señor a causa del temor que inspiró la santidad de Jesús. Y en ese temor y en ese reconocimiento de su maldad, Pedro rinde su corazón.
¿Qué nos quiere enseñar en esto el Evangelio, hermanos queridos? Que todo el actuar de Dios sobre nuestras vidas es para que seamos conscientes de nuestra necesidad de Dios. Cuando Dios te bendice, cuando Dios te levanta, cuando Dios te da un nuevo cargo, te promueven, cuando el Señor te permite avanzar en tu economía o avanzar en temas de tu ministerio en la iglesia, no es básicamente para que te alegres y te regodees de que qué feliz soy, qué exitoso soy. Es para que reconozcas que Dios es soberano y que Él es santo, 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 y que Él demanda de nuestras vidas humildad y sumisión para que podamos seguir siendo bendecidos por el Señor. Iglesias, es el gran llamado del Señor. Dios los está usando, Dios está multiplicando su pueblo en esta nación. Pero Él demanda que sus hijos se humillen en santidad y esperen y confíen en el favor del Señor. Y esto le pasó a Pedro. Y Pedro se postra, hace esa confesión enorme: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Dice, porque el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Claro, ¿quién no se va a asombrar ante una situación de esas? Que en un lugar tan árido para la pesca en ese momento, de pronto 2 barcas están a reventar. El milagro fue asombroso. El milagro impactó la fe de ellos y además impactó su forma de ver a Jesús. Si bien a él lo veían tal vez como un profeta o como un maestro, un rabí, en ese momento del milagro vieron que Jesús era algo más. Mucho más que un profeta, un rabí, era el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Y entonces Jesús, en el verso 10, dice que se voltea hacia ellos, los mira y le dice a Simón: Simón, no temas. Creo que tal vez le puso la mano en el hombro, tal vez lo abrazó, le dijo: mira, Simón, no temas. Desde ahora vas a ser pescador de hombres. Y cuando trajeron las barcas a tierra, dice el relato que lo dejaron todo y le siguieron. Ahora, era el llamado de Pedro, de dejarlo todo y volverse discípulo y luego apóstol del Señor. En este caso, el dejarlo todo para nosotros significa dejar de tener los elementos de la realidad como nuestro apoyo y nuestra razón de ser. Dejarlo todo significa empezar a confiar plenamente en Dios y en sus promesas. Ese es el dejarlo todo, porque tal vez tú tienes una profesión. Bueno, si Dios te muestra que la dejes y te vayas de misionero, eso es otra historia. Pero en este caso aplicamos el dejarlo todo a esa confianza que los seres humanos tratamos de poner en nuestra realidad, la realidad que vivimos. Y entender, hermanos, que hay por encima de esa realidad alguien superior, alguien que puede transformarla, que puede cambiarla y que te puede bendecir y usar como un instrumento de salvación para esta nación. Y eso es lo que Dios quiere cuando te dice: déjalo todo. Es decir, deja tus dudas, deja tus temores, es más, deja tus dependencias, porque tal vez tú dependes de alguna cosa, tal vez de tu trabajo, tal vez estás dependiendo de tus planes. A veces los hombres somos muy buenos en hacer planes. Y por ahí hay un dicho muy común entre los cristianos que dice: ¿quieres hacer reír al Señor? Cuéntale tus planes. Y la verdad, a veces Dios dice: bueno, hijo, tú me estás contando eso, pero yo tengo una realidad mejor para ti. Entonces, es eso, mi querida iglesia. Apóyate en el Señor, fíate en el Señor de todo tu corazón. Cumple el propósito por el cual fuiste llamado en esta iglesia. Permítele a Dios que sea Dios en tu vida. Deja que Dios se encargue de tu realidad. No te frustres a causa de lo que ves y de lo que estás viviendo. Permítele al Señor que Él entre y sea Dios, y deja que el Señor te guíe a los propósitos que Dios tiene. Tu profesión, tu carrera, tu negocio, tu empresa, tu emprendimiento son un pretexto. La barca de Pedro fue un pretexto. La barca de Pedro fue la herramienta que Jesús usó para evangelizar. Todo lo que tú tienes, lo poco o mucho que tengas, es un pretexto. Deja que Dios los use. Deja que Dios se pare allí y deja que Dios sea Dios, y vas a ver la gloria del Señor. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar por esto. Vamos a orar al Señor por esto.
Y si has venido teniendo dificultades, incluso que afectan o minan tu fe, permítele a Dios que sea Dios. Tal vez has querido solucionar situaciones a veces en tu propia fuerza, en tu propia sabiduría, así como lo estaban haciendo Pedro y sus compañeros. Tal vez has tenido que batallar con tu economía o con la salud. No deja que Dios sea Dios. Y agradécele a Dios la oportunidad de que en medio de tus pruebas y de tus crisis tienes un Dios grande que te ama, que te cuida, que dio a su Hijo por ti y que te quiere levantar y prosperar. Yo te pido, extiende tus manos al Señor un momento y dile: Señor, aquí estoy. Con mucha humildad, con mucha mansedumbre, bájate y dile: Señor, aquí estoy. Bendíceme. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Te necesito en todos los asuntos de mi vida. Permíteme, Señor, conocerte y entenderte. Y hoy te pido, Jesús, que seas Dios sobre mi vida. Señor Jesús, aquí estoy, yo y mi casa, Señor, delante de ti, Señor. Yo y mis circunstancias, Señor. Yo y mis dificultades, yo y mis alegrías, Señor. Aquí estoy. Y hoy te pido, Señor, sé Dios sobre mi vida. Ayúdame a entenderte, Señor. Ayúdame a conocerte. Y ayúdame, Señor, a vivir para ti. Hoy te pido, Señor, quita de mí el temor. Quita de mí la incertidumbre, Señor. Quita de mí los miedos y las ansiedades, Señor. Y pon en mí un corazón reposado. Crea en mí, Señor, como dijo el rey David, un espíritu nuevo dentro de mí. Renueva en mí, Señor, el entendimiento de ti, de tu palabra, y el entendimiento de conocerte a ti, Señor. Padre, gracias. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias por tu favor. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Recibieron palabra del Señor, hermanos? ¿Dios les habló en algo particular de sus vidas? Amén. Gloria a Dios. Dale el aplauso al Señor. Amén. Así es. Gloria a Dios. Amén.